Ya. Dos contra uno, ¿qué pasa? Blanquita. Doctor, no se ve. La enfermedad de Addison se caracteriza por una cualidad, ¿cierto? Está desencadenada por suprarrenalitis. ¿No? En un 70% de los casos, la suprarrenalitis es autoinmunitaria. Pero la suprarrenalitis también puede ser desencadenada por tuberculosis. Puede ser desencadenada por tumores. Entonces esta es la etiopatogenia. Cuando hablamos de suprarrenalitis, tenemos que abocarnos, tenemos que abordar el proceso del desarrollo de la patología inmunitaria. La inmunidad tiene repercusión inmunitaria. ¿Qué sistema se va a activar? ¿Qué predominio tiene? ¿Es inmunidad innata? ¿Sí? ¿Seguros? Innata. Innata, ¿dicen? ¿Cómo de verdad son? Ahora con linfocitosis, ¿no ven? La linfocitosis es de la adaptación. Entonces, aquí tenemos que hablar de un componente. Antígenos. ¿Bien? Tenemos asociación antígeno, activación de la inmunidad adaptativa. La repercusión va a ser la linfocitosis. Vamos a tener plasmocitosis. Vamos a tener quimiotaxis de macrófagos. El proceso inmunitario, la inmunidad va a desencadenar lisis y reparación. Al desencadenar lisis del parénquima, va a venir asociado a la principal característica clínica, la reparación, que básicamente va a ser modulada por fibrosis. Eso también es muy. Vamos a tener fibrosis, vamos a tener lisis inicialmente por el proceso inmunitario. La reparación va a llevar a la fibrosis, va a haber pérdida del parénquima, disminución del parénquima, y por lo tanto, como hay déficit, disminución del parénquima óptico suprarrenal, ¿qué vamos a tener? Disminución de las funciones, ¿cierto? Del parénquima. Vamos a tener hipocortisonismo. Porque de manera indiscriminada afecta al pasivo, ¿cierto? Porque desarrolla una relación antigénica modulada por inmunoglobulina E. No olvidar, ¿no? Entonces produce reacción antígeno-anticuerpo por inmunoglobulina E. Vamos a tener déficit de cortisol. ¿Hay alguna clínica asociada al déficit de cortisol? No importa. El cortisol no tiene relevancia funcional porque hay otras estructuras funcionales que son más importantes que él. Solamente producen cortisol problemas cuando se eleva, cuando disminuye, ¿no?
Ya, entonces hay también disminución de qué? Andrógenos débiles. Tenemos algunas repercusiones clínicas. Hay otros órganos que producen andrógenos, no es necesario desencadenar la producción de ellos. Los testículos y los ovarios, porque los ovarios sintetizan estradiol a partir de la biotransformación de los andrógenos por la aromatasa. No tiene repercusión, ya sabemos. Tiene otras fuentes. Tampoco es relevante. ¿Cuándo es relevante? Cuando produce esto. Porque esta patología está caracterizada por eso. Hipo, algo, dos, el hipoaldosteronismo es clave en el desarrollo de la patología asociada a la enfermedad de Addison, ¿no? El hipoaldosteronismo va a desencadenar, si está, ¿de qué se trata la aldosterona? Absorción tubular de qué? Sodio y agua. ¿Y qué hace el aumento de la absorción de sodio y agua? ¿Qué hace? Al aumentar la presión, ¿qué hace? Regula la presión arterial, aumenta la presión arterial, ¿no es cierto? Si hay un déficit de la aldosterona, ¿qué va a tener el paciente? Hipotensión. Con todo lo que esto supone, con todo lo que supone la hipotensión arterial. La presión arterial, ya saben, es un mecanismo vasculo-cardíaco que tiene la facultad de producir perfusión. Entonces, aquí hay hipoperfusión. Y se va a ver expresada en la clínica del paciente. Al disminuir la perfusión de sangre oxigenada o con nutrientes, ¿qué va a causar en el paciente? ¿Ah? Hipoxia sí, pero ¿cuál es la consecuencia clínica? No le llega oxígeno al músculo. Debilidad muscular. Debilidad muscular, astenia, fatiga, ¿no es cierto? Debilidad, astenia, fatiga. Muy bien. ¿Habrá alguna repercusión a la hipotensión arterial? ¿El corazón tratará de manipular en cierta medida la presión arterial? Sí. ¿Cómo qué va a tener el paciente? ¿Qué repercusión cardíaca va a llegar a tener? Hipertrofia. ¿Ah? Hipertrofia. Taquicardia, ¿no es cierto? Si hay poca bulimia y está pidiendo tejido, Aumento del gasto cardíaco. vamos a tener aumento del gasto cardíaco, taquicardia. Muy bien. Aumenta el gasto cardíaco, pero el problema es volémico, no es cardíaco. Pero el corazón está tratando de manejar un poco el déficit. Aumenta el gasto cardíaco. A nivel del sistema nervioso, ¿tendrá alguna repercusión? ¿Cómo? A nivel del sistema nervioso, ¿tendrá alguna repercusión? Síncope. Ah, puede tener mi paciente cefalea, síncope. En las características laboratoriales, esta hipotensión arterial, ¿cómo se encuentra a nivel sérico? No se está absorbiendo sodio. ¿Cómo se llama el sodio bajo? Bajo de 135 mililitros. Hiponatremia. Natremia. Natremia. El paciente tiene hiponatremia. Hiperpotasemia. ¿Por qué? Vamos a estar eliminando el potasio. Ha inactivado la bomba sobre el potasio. De eso se encarga la aldosterona. Entonces mi paciente no va a eliminar potasio, va a tener hipercalemia.
Muy bien. Y con clínica subsidiaria esta, la que es hipercalemia. O hiperpotasemia, está muy bien. Con una de 5.5. Esto trae a la larga trastornos cardiovasculares. Produce alteraciones de la despolarización cardíaca. La hiponatremia produce a la larga calambres, produce debilidad. También otra cosita más. ¿Qué más podría tener? Otro ion. El calcio. ¿Qué pasa con el calcio? Tiene a tener hipocalcia. Porque pegadito a la absorción de sodio también aprovecha su propio transportador, el mismo transportador, la bomba de sodio para introducir que el líquido pase, ¿ya? También parte del calcio también puede ser evitar. Produce hipotasemia, hiponatremia, hiperhipotasemia. Y precisamente por esto se produce espasmo muscular. ¿Qué más? ¿Hay alguna clínica que me estoy olvidando de la primera diagnóstico? ¿Hipoglicemia? Puede tener hipoglicemia, pero no es por la aldosterona. La hipoglicemia es por esto. Puede ser por esto. Puede ser subclínico, inclusive. No puede ser un hallazgo. No produce que sea peligrosa la cosa, sino que en un hallazgo incidental lo vemos de bajar de 1 a 2 miligramos, máximo 10 miligramos, sí, de percusión clínica. ¿Ya? ¿Sí? También en la enfermedad de Ewing existe hiperpigmentación. Bien, muy bien. ¿Por qué se da la hiperpigmentación? Por los receptores ¿Ya? ¿Qué receptores son? de la piel. Las melanocitos. Melanocitos de la piel. Tiene que ver los melanocitos. Muy bien. Sí. ¿Qué receptores de melanocitos? Los melanocitos tienen un receptorcito que estimula la liberación de la tirosinasa. Y con la liberación de la tirosinasa se transforman las vacuolas y se transportan hasta el estrato basal y espinoso. Se transporta una vacúola llena de melanina. Entonces hay acoplamiento de un receptorcito del melanocito se llena. Este receptorcito se llama el receptor de la propia melanocortina. ¿Sí? ¿Cómo, doctor? El receptor de la propia melanocortina. Muy bien. Esto, dime. También, acidosis leve por hipercalemia, incluso acidosis leve. Por hipocalcemia. Por hipercalemia. Así lo puse. Acidosis, todo produce acidosis metabólica. Ya. Pero volviendo al tema de la hiperpigmentación, tenemos aquí un receptor asociado a una molécula. ¿Cuál creen que sea el ligando que ha activado esto? ¿Cómo? ¿Cuál es el ligando que ha activado que se haya acoplado? Proteína. ARN mensajero. Es un ligando extracelular, es una hormona. No es un ligando extracelular. Algo está estimulando el receptor, algo le he dicho a la célula, pucha. Pero se llama tirosinasa. ACTH. ¿Qué? ACTH. Eso, muy bien. ACTH. Este es el ligando que se acopla, ACTH. ¿Y por qué el ACTH se ha producido tanto? Muy bien. No hay cortisol
Este es el que produce retroalimentación negativa. Las concentraciones bajas de cortisolismo, del cortisol, hace que se estimule a los quimiorreceptores. Y estos quimiorreceptores mandan una señal hacia la hipófisis, que se escucha, no hay cortisol, habría que sintetizar un poquito. Entonces también eleva las concentraciones de ACTH. Como la ACTH tiene acción a nivel de la glándula suprarrenal, pero esta se encuentra en lisis, no puede cumplir las expectativas, no puede producir mucho cortisol, porque de manera subclínica está bajo. No puede cumplir las expectativas de la liberación del cortisol. Y como hay altas concentraciones de cortisol, pues el único sitio en el cual va a tener afinidad es otro receptorcito, que es este receptorcito. Como hay mucho, se pega el receptorcito. Y de manera secundaria, ¿no es cierto?, de manera accidental, produce hiperpigmentación cutánea. Porque su receptor se estimula, hace que el melanocito sintetice tirosinasa. La tirosinasa produce bacterias de melanina, las cuales se transportan hacia el queratinocito, y el queratinocito, en especial en zonas de exposición al sol, van a ver la cara de los pacientes más oscura. Sus caras son grises. ¿Es diferente? ¿Y la pérdida de peso, doctor, estaría ahí? Pérdida de peso. ¿Por qué razón pierde peso? Esto, una de las razones, el cortisol, dentro de las razones, ¿Es gasológico? Aldosterona. de las dos, es secundario, ¿no es cierto? El cortisol es un regulador del almacenaje. Entonces, si quitamos al cortisol del medio, ya no almacena tanto, adelgaza, pero la pérdida de peso es gradual, ¿ya? No es tan severa. No produce caquexia, ¿no? Es adelgazamiento casi fisiológico, porque se compensa con otras hormonas reguladoras. Ahí está Addison, eso es el Addison. Ahí tengo una pregunta adicional. Podría preguntar. Sí. No, les voy a colocar un caso clínico de Addison y si ven las características de esta hiperpigmentación, hipotensión, hipernatremia, Hipocalcemia. pero hiponatremia, hiperpotasemia, ¿no es cierto? Si ven estas características y si les coloco en la biopsia, caramba, tiene el paciente infiltrado linfocitario en corteza suprarrenal, ya una pista más que eso. Ahí les voy a colocar opciones. Será Cushing, será Addison, será síndrome de Cáncer. será síndrome de Li-Fraumeni, será síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Addison, ya. Ya fácil, ¿no? No es difícil. ¿Y la disuria, doctor? ¿Ah? La disuria, cuando ocurre. Disuria no tiene disuria, tiene oliguria. Poliuria. No tiene oliguria. Tiene deshidratación, puede tener deshidratación. Aquí tiene que ver, doctor, la temperatura, el aumento o la disminución de la temperatura. Puede tener relación con el cortisol. Cortisol. ¿Esta insuficiencia suprarrenal puede de cierta forma derivarse para un hito o es...? No, es distinto. En el caso del hito es un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Incluso no llega a afectar de manera muy frecuente hacia el aparato renal, ¿no es cierto? Cuando presenta alteraciones a nivel renal, ahí se desencadena oliguria asociada, ¿no es cierto? Cuando pasa la filtración glomerular, pero no, muy alejado. Sí, yo quiero decir que no se asocia directamente, pero el síndrome de Addison puede ser que los síntomas de una hito se vuelvan más severos, sí. Se pueden volver más severos porque ya tenemos dos procesos que están afectando al túbulo renal, uno fisiológico porque hay pérdida de ¿qué? De la aldosterona y el otro inflamatorio porque hay pérdida de parénquima, lo lesiona. ¿Sí? Y la estrangularia, doctor. ¿Podría repetir por favor el diagnóstico patológico?
El patrón histopatológico, o sea, ¿qué características tiene en la histopatología? Es una suprarrenalitis autoinmune, por lo tanto vamos a ver infiltrado linfocitario, atresia del tejido parenquimatoso, o sea, hay pérdida de ¿qué? De la zona fascicular, de la zona reticular, de la zona glomerular, de las células, existe fibrosis, existe cicatrización. Eso es. No hay problema. Una pregunta, en caso Es sistémico, no es de la glándula dental. Es muy raro que se presente una infección hacia la glándula suprarrenal porque está alejado del riñón, pues entonces no tiene vía de entrada. Actualmente se desencadena por un proceso hemorrágico que desarrolla lesiones endoteliales por lo tanto de la permeabilidad vascular, cuadros sépticos muy severos, quemaduras muy severas o estrés muy severo, el traumatismo encefalocraniano con hipertensión también se puede presentar, ¿no? Un trastorno muy grave tiene que suceder, pero eso sucede. ¿Y por qué agente patógeno sí que podría causar eso? Ya, lo más frecuente es Staphylococcus aureus, porque se tiene gran potencial de diseminación. 21 veces. Ya 14. ¿Ya? Otra patología, ¿qué quieren ver ahora? Hiper. ¿Ah? ¿Síndrome de qué? Infección del tracto vaginal. Vamos a ver después. Ya hay un tema. Vamos a ver. Pero después, cuando veamos aparato urogenital. Síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una patología tiene muchos factores asociados. ¿Bien? Puede ser asociado a aumento de la ósmosis. Y el aumento de la ósmosis tiene varias causas posibles. Puede ser por hiperglicemia, puede ser por hipertrigliceridemia, puede ser por hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperglicemia. En sí, la etiología multicausal. Hay alteraciones que pueden ser asociadas aquí a causas exógenas y causas endógenas. En las causas exógenas, por ejemplo, se encuentran malos hábitos alimenticios, sedentarismo o causas idiosincráticas, idiosincrasia. Estos son habitualmente los que son tratables, los que se pueden modificar. Hay una causa endógena, sin embargo, que es el factor genético. El factor genético está asociado a mutaciones, en especial de un componente que se denomina el lipoestato. Que se la pregunta de examen, por si acaso. El lipoestato, que es un LEP, ¿no? El que modula qué cosa, la liberación de un componente que se va a denominar la leptina. Y RX3. Muy bien. ¿Qué es yo? El gen IRX3. Ya, ese también. Poquito, pero el LEP es más. Ya, en el caso de la leptina,
y otra molécula que se va a denominar, le voy a colocar de otro color, porque así lo desenseña. En el caso de la leptina y la adiponectina, es importante reconocer que estas dos estructuras coadyuvan en una balanza. En la cual se va a establecer la función metabólica. Estas, la leptina y la adiponectina, se encuentran en este lado de la balanza. Estas lo que hacen es aumentar gasto. ¿Bien? Tanto la leptina como la adiponectina tienen un sitio de producción que va a ser el adipocito. En sí esta es la célula más importante en el trastorno metabólico, en el síndrome metabólico. ¿Bien? Hay otras también que van a interactuar acá. Una es la grelina. Muy bien. Este de otro color, porque es una que va en contra, que aumenta el gasto, no, que aumenta el almacenaje, disminuye el gasto, aumenta la absorción, la glucosa, grelina. La grelina, por ejemplo, se sintetiza en las células de SNEP, sin embargo, tiene efecto en la célula parietal y estimula la liberación del ácido clorhídrico. Por lo tanto, cuando se liberan la grelina, habitualmente desencadenan hambre. Y nosotros, cuando tenemos hambre, queremos consumir alimentos. Tenemos el péptido yeyunal. Esto se sintetiza por las células L, pero tienen acción directamente en el enterocito. Y promueven ¿qué cosa? La absorción intestinal de almidón, o sea, de los carbohidratos. Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué más falta? Una también importantísima, la insulina. La insulina, ¿dónde se produce? En las células beta del páncreas. Célula beta pancreática. Tiene acción en absolutamente todas las células. ¿Y cuál es su facultad? Disminuir la glicemia. Porque estimula el gasto. Estimula el gasto. Todas estimulan el gasto, a excepción de la grelina. ¿Bien? La grelina, más bien, lo que hace es el consumo. A eso va asociado. Cuando se desbalancea esto, cuando tenemos menos gasto, vamos a dibujar esto. Nuevamente, está nuestra balanza. Cuando aumenta el consumo, no, cuando almacenaje, almacenaje. Cuando aumenta el almacenaje y disminuye el gasto o consumo, pues ahí ya vamos a hablar acerca del síndrome metabólico y sus facultades, ¿cierto? Una cualidad adicional. Hasta ahora, esta parte que hemos mencionado, todo corresponde a un sistema regulador. Este se denomina el sistema regulador periférico. Porque hay otros sistemas que también van a tratar de contra y regular este sistema. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son esos sistemas? Tenemos el sistema eferente y aferente, ¿cierto? Ah, perdón, el sistema eferente. Tenemos el sistema eferente. ¿Cómo es el eferente? Tiene que haber un equilibrio energético. ¿De qué depende? ¿De qué? De un equilibrio energético. No depende de hormonas.
Depende de neuronas o de vías. Neuronas en segundo orden y vías. Tenemos vías catabólicas, Y anabólicas. catabolismo, destrucción. Y tenemos las vías anabólicas. Y tenemos otro sistema de regulación. O sea, el sistema central. Regulación central. ¿Qué pasa? Y aquí tenemos neuronas. Neuronas orexígenas y neuronas anorexígenas. ¿Qué neuronas orexígenas conocen? Orexígenas. ¿Ah? ATRP, ¿qué más? ¿Ah? NPI. ¿Y cuáles son las anorexígenas? Esto lo hemos visto previamente, ¿recuerdan? Aquí está. Sí. Todo está conectado, sí, todo está conectado. Se está abriendo la mente, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, muy bien, la repercusión. Básicamente, cuando las rojas se estimulan, aumentan el almacenaje. Vamos a tener mayor reservorio. ¿Okay? Vamos a tener más cantidad de glucógeno, más cantidad de glucosa a nivel vascular, pero principalmente vamos a tener más depósito a nivel del tejido adiposo. Entonces, habitualmente los pacientes que tienen una alteración con aumento de la estimulación de todos los rojos, de todos los que desencadenan el síndrome metabólico con su elevación, pues vamos a tener un paciente obeso, hipertriglicemia, hiperglicémico, ¿cierto? Mientras que por el otro lado, cuando tenemos más cantidad de los verdes, que son reguladores, habitualmente o se encuentran bien regulados o tienen su sitio de unión normal, sin que exista ningún obstáculo dentro de su proceso de transmisión ni de captación, entonces vamos a tener un paciente delgado, ¿cierto? Que come algo, pucha, come un montonazo, pero absolutamente no engorda, ¿no? Entonces, porque todo se va dirigido hacia el gasto. Habitualmente sus concentraciones de glucosa también se encuentran estables, sus triglicéridos se encuentran estables, absolutamente todo, ¿cierto? Y todo desencadenado por un gen regulador, que es el gen DAP. Muy bien. ¿Qué más habría que hablar del síndrome metabólico? Estas repercusiones las hemos visto, ¿no? Porque esta es una de las repercusiones más importantes que vamos a tener, el aumento de la osmolaridad, osmosis, osmolaridad. El aumento de la osmolaridad cuando se produce una elevación de 320 miliosmoles a nivel vascular, se va a ver la repercusión. Y aquí se produce el desarrollo de una de las patologías asociadas al síndrome metabólico más peligrosas, el desarrollo del ateroma. Está conectado. El aumento de la osmolaridad que hace daño vascular, altera el flujo laminar. Las moléculas con una alta carga, con alto peso, con bajo peso molecular, tienden a dirigirse hacia la superficie, hacia el vaso sanguíneo, lo lesionan, se rompe una vez, ya se repara, se rompe 2 veces, se repara, se rompe 1000 veces, ya dicen, caramba, tengo que hacer algo, entonces produce ahí la migración, aumenta la permeabilidad, migra el colesterol hacia el interior y se produce todo lo que hemos visto en la. Eso es el síndrome metabólico. Ahora creo que no me he olvidado, a ver si me he olvidado de algo, tal vez. ¿De qué? ¿De qué?
¿Cómo se va a considerar la hiperglicemia? A ver, ¿qué es hiperglicemia? La elevación por encima de cuánto. La elevación por encima de 110. Pero 110 mil fuentes. No es diabetes, es hiperglicemia. Hay que diferenciar. Hiperglicemia es elevación por encima del valor más elevado. La diabetes es cuando se eleva por encima de 126. ¿Ya? Pero la elevación en sí va a desencadenar hiperosmolaridad. ¿Ya? Aumento de osmolaridad. La hipertrigliceridemia por encima de cuánto es? 200. 150. ¿Cuál doctor? Hipertriglicéridos. Triglicéridos elevados. Y la hipercolesterolemia tenemos que ver acá dos factores, porque es como una relación. Tenemos el colesterol HDL y tenemos el colesterol LDL. ¿Cuándo se considera hipercolesterolemia? Aumento del HDL. ¿Por encima de cuánto? Correcto. Y el otro decimos. La LDL ¿Sí? es la que aumenta, porque esta es la mala. Aumenta por encima de 200. Y la HDL baja por debajo de cuánto? 200. Por debajo de 40. 45. Esto. Si uno aumenta, el otro baja. No es peligroso si este aumenta. Si se aumenta mucho el HDL, mantiene el flujo laminar. Es una estructura muscular que permite que se mantenga el flujo laminar. ¿Ya? ¿Qué preguntas? En la diabetes. A ver. A ver, y hablaremos un poquito acerca de la acantosis militans desencadenada por una hiperglicemia, pero es Mayor glucosa. asociado a qué? Resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es característica de la hiperglicemia, pero a rango diabético. Está asociada a diabetes tipo 2, en el cual existe elevación de la insulina, elevación de la glucosa. Tenemos un receptorcito que se activa en el melanocito y en el queratinocito. ¿Ya? Es el receptor. Similar a la insulina, así se llama. Como tenemos resistencia a la insulina en el diabetes tipo 2, tenemos mucha insulina, la cual no puede ingresar a la célula, pero como sucedió acá, ¿no es cierto? Tiene una vía de escape. Se va a dirigir hasta este receptorcito que se encuentra en el melanocito y en el queratinocito. Entonces, en estas células lo que va a desencadenar que es un aumento de la diferenciación celular e hiperpigmentación. Características que va a tener la acantosis nigricans. Tenemos hiperkeratosis, y hiperpigmentación. La acantosis nigricans tiene una cualidad, se encuentra habitualmente en articulaciones, lo van a ver en el Cuello, axilas. en flexuras, ¿no es cierto? En axilas. Características son gruesas, son engrosadas. ¿Por qué? Porque este factor, este receptorcito se ha acoplado a la insulina y ha hecho que las células empiecen a desarrollar mucha diferenciación. Los queratinocitos entonces aumentan de cantidad, y al aumentar de cantidad forman unas lesiones duras y duradas, ¿ya? Con unas costras bastante voluminosas, grandes, ¿ya? Y estas
habitualmente también vienen asociadas a hiperpigmentación, son oscuras. ¿Por qué? Porque el melanocito también está estimulado. Al estimularse el melanocito, pues aumenta la síntesis de tirosinasa, lo mismo que hemos visto acá, ¿no es cierto? Aumenta la síntesis de tirosinasa, esto se de forma melanina y se dirige hacia el estrato espinoso, y mientras va creciendo, va produciéndose la estabilización de estas células. Dime. Doctor, ¿y la hiperpigmentación qué tan grande puede ser? ¿O tiene su límite? Como las zonas donde Sí. se va a presentar, no, es bien limitado, solamente se encuentran flexuras, porque el resto de las células no va a tener mucha proliferación. Habitualmente, ¿dónde proliferan más los queratinocitos? Donde se produce movimiento, ¿no es cierto? Entonces esas zonas se van a ver. Los codos, por ejemplo, tenemos una piel un poco más gruesa ahí, en algunos casos incluso es más oscura, es porque es una zona de amplia diferenciación con respecto al resto de la piel, que es más blanda. ¿Ya? Ahí tienen que diferenciarse con rapidez. ¿Por qué? Porque es una zona que habitualmente tiene contacto y tiene que proteger a la articulación que se encuentra ahí. Entonces, como ahí tenemos más células con un proceso de diferenciación más grande, habitualmente se dirigen ahí. ¿Ya? También se va a dirigir ¿dónde? A zonas donde tiene más contacto con el sol, ¿no es cierto? Se va a presentar por eso en el cuello, se puede presentar en la frente acá también. ¿No? En zonas expuestas y en zonas articulares. ¿Qué preguntas más tienen? Doctor, la alcanosis nigricans, porque no es para identificar pero visualmente esta puede, o sea, la alcanosis desaparece cuando esta modifica los hábitos alimenticios o necesariamente tiene que ser un tratamiento contra su diabetes para que se desaparezca. Es que, a ver, no está causada por la hiperglicemia per se, está causada por baja tolerancia a la insulina. Entonces, el paciente, a pesar de que tenga las concentraciones de glucosa normales, ¿ya? Todavía puede estar en un estado, por ejemplo, en un proceso prediabético, ya se puede presentar. ¿Ya? No es mandatorio la acantosis nígrica, no se lo considera por esa razón como un criterio diagnóstico, porque se puede presentar antes de que el paciente llegue a presentar valores elevados por encima de 126 de glucosa. Incluso con la glucosa en 100 se puede presentar. Un dato importante que nos está dando acá es que el paciente va a tener o tiene baja tolerancia a la insulina. ¿Ya? Es lo único, no tiene diabetes, no se presenta siempre diabetes. ¿Ya? Por ejemplo, doctor, en mi caso yo llegué a pesar unos 60 kilos, 61 en algún punto de mi vida. Y presentaba acantosis nigricans. Pero con el tiempo, al cambiar hábitos alimenticios, fue desapareciendo y ahora no tengo nada. Sí, no es, Y entonces no define el que no sea. define. Se puede presentar también acantosis nigricans en pacientes que se encuentran hospitalizados mucho tiempo. ¿Ya? Porque el estrés celular desencadena resistencia y tolerancia a la insulina. También se presenta, no, el paciente no tiene diabetes, pero tiene un estado de estrés celular constante. Ya ha desencadenado grandes concentraciones de liberación de insulina para mantener el metabolismo celular. Pero se puede presentar también hiperpigmentación con hiperkeratosis. Nada que ver, no es asociado a la diabetes. Pero puede ser repercusión de la misma. Si un paciente tiene este trastorno, actualmente es mandatorio realizar la prueba de glicemia. Y puede haber, digamos, en una paciente que tiene albinismo y tiene diabetes, todos los síntomas posibles, podría aparecerle acantosis nigricans. Uy, buena pregunta. Puede presentarse acantosis, pero no se puede presentar nigricans, ¿no es cierto? Porque sí, pues las células no sintetizan tirosinasa en el albinismo. Pero sí va a tener acoplamiento al receptor de queratinocito, no de melanocito. El melanocito va a estar hipofuncionante, va a desencadenar hiperkeratosis, esto sí o sí. Solo tendría grosor, ¿no? Sí, aumento del grosor. Interesante, pregunta, muy bien. ¿Qué preguntas más tienen? ¿Alguna consulta más? Vamos a comer. ¿Ya se han cansado? Sí. ¿Ah? Hipotiroidismo primario.
pero por hipoandrogenismo, si tiene alguna relación con eso. Porque, o sea, normalmente no, pero creo que no será pues. También hipo. Ya, esto no va a ser muy largo. Hipoaldosteronismo. ¿Qué ha dicho hipotiroidismo? Benquita tiene chamba. La característica del hipotiroidismo siempre es un factor baja de TSH de 3 y 4. ¿Ya? Y la existencia de TSH o no marca el hecho de que este sea primario o secundario. ¿Ya? Muy bien. Ya saben las funciones de la hormona tiroidea, saben que tiene un receptor intracelular, ¿no es cierto? Ni siquiera se encuentra afín al receptor, se encuentra su receptor a nivel intracitoplasmático, a nivel nuclear, tiene casi vía libre a pesar de ser una proteína, porque tiene bajo peso molecular, tiene bajo peso y puede asociarse rápidamente a su receptor, ¿no es cierto? Todas las células tienen receptores a nivel citoplasmático, todas las células a excepción de 2, bueno, 3. El ameloblasto no tiene, esta es la excepción. La neurona no tiene. Y tampoco tiene la célula miocárdica. No, perdón. No, ¿qué me pongo? La neurona y el ameloblasto, pero no otras que se pueden ver. Todas estas células no desencadenan trastornos asociados al proceso de diferenciación. ¿Ya? Todas las células tienen interacción con la tetracidal T4. ¿Qué hacen? Aumentan el metabolismo. En todos sus ámbitos siempre desencadena alteraciones del desarrollo génico. Altera el gen para que éste hiperfuncione y produzca proteínas. Entonces puede aumentar el proceso de diferenciación. ¿Qué me has dicho? ¿Qué asociación tiene? ¿Asociado qué estaba? Hipoandrogenismo. Hipoandrogenismo. Y también un síntoma importante es la cefalea holocraniana. O sea, ellos no saben cómo relacionarse. Ya. He mencionado que tiene acción el aumento del metabolismo en todas las células. Entonces, en relación a las células gonadales, cuando mi paciente tiene hipotiroidismo, va a bajar su metabolismo, por lo tanto, baja su diferenciación, baja su función. Mi paciente desarrolla poco desarrollo gonadal y poca liberación de hormonas. Entonces tiene relación con el hipotiroidismo, sí, porque todas las células tienen receptores para tiroides. Si bajan las hormonas tiroideas, pero el paciente va a desarrollar poco desarrollo. ¿Y la cefalea holocraniana? Cefalea holocraniana estimula en este caso su función, ¿no? El hipogonadismo, perdón, el hipotiroidismo disminuye la función cardiovascular. ¿Por qué? Por un lado el corazón baja su gasto y el vaso sanguíneo que produce distensión, dilatación, lo que disminuye el flujo vascular. Y por lo cual encadena hipoxia. Y a la hipoxia, pues produce dolor.
No es el tema, doctor, pido perdón. Se me vino una pregunta extra de la glándula suprarrenal. Ya. Digamos que una paciente llega a tener ITU y afecta los riñones, ¿cómo afectaría eso a la glándula suprarrenal o no llega No a tener afecta a la glándula contacto? suprarrenal, pero puede agravar. ¿Ya? ¿Cómo? Por un lado, a ver, proceso inflamatorio, ya me voy a preguntar eso. Es un proceso inflamatorio en parénquima renal. Quiere decir que va a haber abolición de la función renal. Al haber abolición de la función renal, no va a haber diuresis. Se corta la diuresis y el paciente ya no orina. Entonces, ¿esto qué va a desencadenar? Disturbio, ¿Qué va a desencadenar? inflamación, dolor, Pues a nivel vascular. dilatación. Se produce una disregulación de la presión arterial. Muy bien. Los procesos inflamatorios habitualmente son hipertensivos. ¿Ya? Cuando son agudos son hipertensivos. ¿Sí? Produce mayor llegada vascular, mayor quimiotaxis, etcétera, etcétera. Pero cuando son crónicos habitualmente producen disminución de la presión arterial. Esto, una Addison, ¿qué hacía la enfermedad de Addison? Baja, es un hipoaldosteronismo, baja más la presión arterial. Por un lado, un proceso inflamatorio a nivel suprarrenal que puede desencadenar aumento de la perfusión, aumento de la permeabilidad vascular y vasodilatación constante, va a desencadenar hipotensión. Mi paciente tiene Addison, adicionalmente, más hipotensión porque no hay boleto. Puede agravar el cuadro. No está relacionado porque no están conectados. ¿No? Están uno al lado del otro, pero no están conectados, no tienen ningún tipo de conexión. Pero pueden agravar la sintomatología. ¿No? Muy bien. Entonces puede causar hipotensión fatal. Y después ¿Qué? ¿Cómo se calcula la hormona tiroidea de consumo? La cantidad de triglicéridos en sangre, ¿cómo se calcula? La hormona tiroidea. Porque gasta, pues la hormona tiroidea es una proteína bastante catabólica, ¿no? Pues hace que todo se gaste, es totalmente estimuladora la hormona tiroidea. Los pacientes habitualmente que tienen hipertiroidismo por esa razón no tienen trigliceridemia, tienen poca cantidad de glucosa funcional, comen un montonazo, nunca engordan, más bien están utilizando su energía todo el tiempo, están quietos, quieren saltar, quieren comer, su taquicardia, todos sus estimuladores. Y por el gasto celular, pues, por esto. Dime. Las neuronas no tienen receptores, entonces, ¿por qué tienen la actividad del sistema nervioso? En el proceso de la diferenciación no tiene La receptores. diferenciación no, pero en la actividad, como activa Tiene. la actividad, aumenta la actividad enzimática. Porque el receptor de la hormona tiroidea, en el caso de las neuronas, no es intracitoplasmático, es extracitoplasmático. Y este funciona con segundo mensajero, con GMP. Esto lo van a ver en farmacología, ¿ya? Cómo está asociado el tratamiento farmacológico para un paciente que tiene hipertiroidismo de origen a nivel del sistema nervioso central versus el tratamiento farmacológico de un paciente que solamente tiene hipertiroidismo con repercusión clínica a nivel cardiovascular, muscular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Dime. En la enfermedad de Addison, ¿cuál es el tratamiento? Van a ver después, pero como es una enfermedad autoinmune, pues se trata de dejar la mayor parte del parénquima funcional posible. Entonces se trata con corticoides, altas dosis. Los corticoides lo que desencadenan es inmunosupresión, con inmunomoduladores para evitar formación de inmunocomplejos, con anticuerpos monoclonales también se puede tratar. Es decir, todos son antiinflamatorios, ¿no? ¿Por qué razón? Tampoco hay estimuladores de la liberación de la aldosterona también y
Parcialmente también hay la aldosterona exógena, pero no se utiliza mucho porque no tiene mucha afinidad. ¿Cuál es la relación que puede tener la anemia y el vacío tiroideo con el hipotiroidismo? ¿Tiene una relación especialmente la anemia o no? ¿Anemia? Sí. No se puede tener el hipotiroidismo, porque el bocio es una patología hipotiroidista, ¿no? Puede causar disminución de qué? Del proceso de diferenciación del eritrocito. Y como no se diferencia el eritrocito, no se divide, pues el paciente puede tener anemia. Sí, pero muy raro que suceda con el hipotiroidismo, porque tiene factores estimuladores el eritrocito, más fuertes, que pueden regular esto, como un eritropoyetina, factores de crecimiento articular, etc. ¿Y la bradicardia? La bradicardia, ¿por qué? Porque se produce depresión. Si no hay una tiroidea, hay depresión funcional, depresión del proceso del crecimiento celular. El corazón entonces late más lentito, el paciente tiene bradicardia. El vaso sanguíneo no se contracta, se tiene hipertensión. ¿Y por qué esto se puede presentar especialmente lo que se cambia con la diabetes o las unidades de la... Alteración de la diferenciación celular, las células no se están dividiendo a nivel cutáneo, el pelo no se está desarrollando de manera habitual, debido al proceso de diferenciación, entonces los pelitos se vuelven más finitos, las uñas se desquebran, porque también el proceso de queratinalización está disminuyendo. Todo la vaca se todo. En el caso de que haya un hipotiroidismo, ¿se puede llegar a que se produzca también alopecia en el paciente? Sí, pero es una alopecia especial, ¿no? Es bien difusa. Se puede presentar. No es, no es una alopecia areata, es una alopecia difusa. Se le cae el pelo y tiene menos cantidad de pelitos, ¿cierto? Pero está asimétricamente distribuido el crecimiento. Muy bien. Hasta acá. Oye, muchachos. Jueves. Tenemos una clase de profesor. También vamos a hacer repaso. Ya, sí, aceptamos. Vayan pensando que si tienen alguna duda. ¿Cuántos pido? Dos. Esto será considerable. Yo tengo del albinismo. ¿Cuánto consideras? Me dijo que era buena pregunta. Ya. Mira cómo estoy viendo. Sí, vamos a ¿Qué se puede? Sí.